todos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Franco Bonafede, quien tiene conocimientos de cosmovisión andina, registros akáshicos, cursos de milagros y biodecodificación. También es contactado. ¿Cómo estás, Franco? Muy bienvenido. Bueno, muchas gracias Patri por esta invitación. Muy Al lindo, muy lindo. contrario, un placer para nosotros compartir tus conocimientos y tus experiencias. Cuéntanos, Franco, ¿cómo se inició este camino y esta conexión con lo divino, con Dios y la espiritualidad? Viene desde cuando soy chico. Yo creo que mi primera experiencia, una de las primeras experiencias que tuve, fue que estaba en una iglesia evangelista o alguna de esas, cuando era muy chico, y jugando con un nene, yo me caí a un zanjón, digamos. Era un zanjón pequeño y corría muchísima agua. Entonces yo me caigo y quedo al lado del puente, digamos, y el agua iba hacia adentro del puente, y yo me quedo paradito ahí. Y me acuerdo que gritaba, y no me escuchaba nadie, porque justo oía como choripanes o algo así, y no me escuchaba nadie. Y gritaba, y yo no podía salir porque el agua me llegaba hasta acá. O sea, estaba ahí al borde de irme para adentro del puente. Y yo vi que una moto pasó, se paró en la esquina y me levantó y me sacó. Y después, bueno, después me llevaron adentro porque ahí sí se dieron cuenta que me había caído y ahí quedó. Después, días después, yo veía el Discovery Channel y ese tipo de canales, y me acuerdo que justo había agarrado un documental sobre el ángel de la guarda y cómo te protegía. Entonces, por ejemplo, salían historias de que un chico iba caminando solo y lo salvaba, o que lo iban a robar y qué sé yo. Entonces, ahí eso fue como, ahí entendí que muy probablemente esa persona que me sacó era mi ángel de la guarda, porque yo me acuerdo que apareció de la nada. Y habían personas adelante mío, digamos, y yo gritaba y no me escuchaba. Y fue como, mira, ahora se me pone la piel de gallina cuando lo digo. Así que bueno, creo que es una confirmación esto, así que gracias. Después, por ejemplo, me acuerdo también de ser chico y cuestionarme algunas cosas, como por ejemplo, ¿cómo sé yo si no estoy en una especie de película o algo así? Porque yo no me puedo poner en los ojos de otro ser para verme a mí o para ver otra cosa. Solamente tengo conciencia y conocimiento de lo que yo hago. Eso hace poco que me acordé, que había tenido esos pensamientos. Y después también tenía sueños, también cuando era chico, ahora me estoy acordando de eso, eh, que por ejemplo yo soñaba que la semana en un principio tenía 9 días y que los días eran como que se iban yendo, pero lo curioso era que cada vez que un día se iba nosotros no nos acordábamos, era como que se iba y en nuestra memoria se desaparecía el día también, era como que en nuestra memoria se iba. Y bueno, esos sueños eran cuando eran chicos. En ese momento era como, bueno, sueño esto y ya está. Y ahora digo, bueno, ¿qué tendrá un significado eso? Y ya está. Y la verdad que no he indagado más. Pero bueno, esos fueron los comienzos. Después en la adolescencia tenía uno de los hechos más importantes fue que falleció mi abuela materna, y yo hacía como 2 años o 3 que no la veía y no sabía nada. Yo estaba acá en mi casa, en ese tiempo vivía con mi papá, y suena el teléfono, y yo dije, tú, mi abuela falleció, en el instantáneo, lo supe. Y bueno, me pasaron el teléfono y era mi mamá, y efectivamente me venía a avisar eso. Eh, así un montón. Por ejemplo, soñar cosas y que en el día se presenten, tener conexiones muy profundas con algunas personas, en ese tiempo con parejas, digamos, con novias. Eh, y en fin, entonces, bueno, yo siempre sabía o yo sentía que había algo más, pero mi tránsito fue un poco duro en esos años, perdón, y entonces era como que no me podía ocupar, porque estaba ocupado en sobrevivir, básicamente. Entonces, pasó el tiempo, pasaron los años, y con lo que primero empecé fue con Reiki. Hice una activación de Reiki. También en este tiempo me empezaba a pasar que yo me acercaba a las personas o charlaba y me empezaba a bajar información
o sabía cosas de estas personas sin haberle preguntado. Entonces, bueno, ahí había algo que se estaba moviendo, pero yo no entendía qué, no sabía, no era ni siquiera consciente de cómo hacerlo, era simplemente sucedía. Entonces, bueno, primero empiezo con Reiki, que me activa mi tía, y ahí empecé. Entonces, ahí empecé a tener un poco más de sensibilidad, empezar también a tener un contacto con seres de otras dimensiones de una manera un poco más consciente. No sé, estaba en alguna dificultad y pedía asistencia y algo en mí cambiaba o algo en el entorno cambiaba, entonces decía, wow, esto es fuertísimo. En el momento, en el desconocimiento, hasta me llegaba a dar miedo de la velocidad con la que pasaban las cosas. Después, bueno, empecé a aprender y empecé a entender que son seres que están para ayudarnos, para asistirnos en nuestro tránsito, y bueno, y que simplemente tenemos que pedir ayuda porque si no ellos no nos pueden ayudar por el libre albedrío. Entonces, la verdad que eso es muy hermoso, muy hermoso. Después empezó a pasar el tiempo y tuve una charla con una señora que hacía algo de estas cosas, y yo le cuento que, bueno, que cuando estaba con personas sentía su energía o sentía su información, que podía ver cosas. O sea, yo no veo físicamente, pero la siento, como si siento el cuerpo energético, digamos. Entonces, bueno, ella me hace, digamos, unas pruebas, digamos, y me dice, bueno, sí, evidentemente tenés algo, el tema es que no te estás haciendo cargo, me dice. Entonces, bueno, pienso sobre eso bastante tiempo hasta que digo, bueno, voy a hacerme cargo. Claro, cuando tomo esa decisión se pone más sensible la situación. Entonces, y nada, en ese tiempo estaba vibrando un poco bajo, digamos, entonces las cosas que sentía no eran de todo agradables, entonces me daba mucho miedo. Por eso decido, entre otras decisiones, hacer algún curso. Y bueno, estaba mi tía y ella accedió a pasarme como de una manera delegado lo del Reiki. Entonces, bueno, empecé con Reiki. Ahí empiezo a entender, a entender, a entender. Y después, yo ya había escuchado lo de los registros akáshicos, porque una amiga era maestra, digamos, y a mí me había resonado, pero en ese tiempo no hice nada. Esto pasaron como 2 o 3 años hasta que tomo la decisión de hacerlo. Y bueno, no, hubo unas experiencias muy lindas, porque o sea, son confirmaciones de cómo se mueve la energía en este plano, y, y, y nada, como llegaba a ser mágico. Te lo cuento muy resumido. Yo en ese tiempo tenía una novia que se hace los registros akáshicos y a mí me da interés. Entonces, bueno, yo también lo voy a hacer. Entonces, mi novia me dice en ese momento, hace tal pregunta porque a mi hermana le dieron un buen resultado, digamos. Entonces yo le digo, mira, no, porque ya le mandé las preguntas, encima hubo ahí como un que le cambié, entonces no le voy a volver a cambiar las preguntas. Claro, en este punto te interrumpo, Franco. Aclaramos, en general se sabe, las personas lo saben, pero para las personas que no sepan que los registros akáshicos son aperturas que llevan a las personas a ver o a saber parte de sus vidas pasadas, ¿sí? Bien, 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 perfecto. Bueno, gracias. Yo iba embalado para adelante, gracias por esa aclaración, gracias, gracias. Eh, entonces, claro, en este deseo de abrir los registros y llegar a información que yo por ahí conscientemente no podía, ya había entendido que los registros es una biblioteca universal donde está toda la información de nuestra vida y posiblemente de otras vidas también. Entonces, el Akasha, digamos, maneja una energía cuántica. Entonces, cuando nosotros abrimos estos archivos o estas memorias desde la Akasha, no solamente te llega la información, sino también que hay un movimiento cuántico. Entonces, hay sanación. Entonces, por ejemplo, se puede abrir los registros akáshicos para una enfermedad, para una situación que siento que está trabada, para liberar alguna emoción, también para preguntar cómo está la energía para hacer determinada acción. Bueno, se pueden hacer muchas cosas. Entonces, vuelvo a la historia. Yo mandé mis listas de preguntas y se las mando. Bueno, me responde, y al final me dice, y también preguntaste esta pregunta. Fue como, no, si yo no la pregunté. Y era la misma pregunta que mi novia en ese momento me había recomendado que lo hiciera. Entonces fue como, no, wow, o sea, claramente se tenía que mover esa energía que Obtuviste justamente la respuesta a una pregunta que no hiciste.
Ajá. Y fue como ella me dice, vos me hiciste esta pregunta, y yo digo, no, no te la hice, y le conté la historia a ella, y bueno, y también se quedó sorprendida, pero en un sentido de que, bueno, sí, estoy sorprendida, pero entiendo que estas cosas suceden, así que, uy, otra vez, la piel de gallina presente. Así que bueno, eh, ahí empiezo también de una manera, y me salté una parte. Antes de hacer los registros, bueno, no, ahí me tomé los registros, perdón, como sesión, digamos, o sea, no había tomado un curso, sino que simplemente fui a abrir mis registros con una señora. Entonces, ahí empiezo a entender después, hay unas preguntas que empiezo a hacer porque yo sentía que tenía una conexión con una nave, pero no entendía qué. Pero como yo sentía que tenía un hilo que me salía de acá atrás y que me daba y que había una nave arriba mío, era todo lo que sentía. Y entonces era como, bueno, pero a ver qué significa esto que estoy sintiendo. ¿Es real o es mi imaginación? Entonces, bueno, otra tanda de registros akáshicos que tomé, pregunto. Y bueno, ahí me decían que era pleiadiano y que sí, que tenía una conexión con la nave nodriza de Pleiades. Entonces, bueno, fue como, ok, ya claramente al hacer estas preguntas yo estaba aceptando de que era un ser de otro lado y que no, que ya había más que simplemente este plano, digamos, o lo conocido por los ojos. Entonces, bueno, ahí ya empiezo a aceptar y a mover otro tipo de información. Para este entonces, yo hacía años atrás ya había hecho sesiones de biodecodificación. Y en el tiempo que tomé las sesiones, que fueron como 8, fueron bastante, mi vida empezó a cambiar mucho, 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 mucho. Me sentía mejor, mi entorno se iba ordenando, iba encontrando el poder en mí, la confianza. Entonces fue muy bueno hacerlo. Pero, ¿qué me pasaba? Cuando terminaba, digamos, o cuando decidí dejar, o Celia, que es la chica con la que dice, me dice, bueno, ya puedes como tipo seguir solo, me dormí de vuelta, me dormía de vuelta. Entonces, bueno, pasa el tiempo, hago los registros y después Celia Ay, y Marcia, punto, aclara, quiero que me hagas una aclaración. Te sí, dormías otra vez en el sentido de que entrabas otra vez en la vorágine de la 3D y perdías contacto con la exacto, conexión divina, o con quién eras realmente. exacto, exacto, muy bien, gracias. Eso sí, es muy importante, muy importante. Eh, hago una aclaración sobre esto. En el camino me he dado cuenta de que la espiritualidad también tiene un poco de disciplina, porque, porque si no es como pasan cosas y ¡pum!, te dormís, o sea, caes otra vez en la frecuencia baja o en la vorágine esa. Entonces, es como, eso lo charlé una vez con un coach ontológico hace varios tiempo atrás, y yo le planteo, el tema de la espiritualidad me cuesta, porque es como que engancho y después me desengancho. Y me dice, él me dio una respuesta muy sabia, y me dice, si vos te desenganchás es porque estás volviendo a la zona de confort, me dice. Claro, fue tremendo, fue como de una. Entonces ahí entendí que tenía que buscar actividades que me mantuvieran conectado todos los días, no sé, hacer algo, bueno, en fin. Con el tiempo llegaron esas actividades. Por ejemplo, empecé a bendecir el agua, a bendecir la comida, todos los días decirme yo soy, yo soy, yo soy. Eh, y bueno, ahora hago más, entonces ya está más integrado en mi actividad. Pero al principio era como, tengo que bendecir el agua antes de tomarla, o la comida. Entonces, son pequeñas actividades que te van haciendo acordarte de quién sos realmente y salir un poco de esa vorágine. Bueno, bueno, sigo ahí. Un Después ser del partido. divino, en un ser divino en un traje, en un cuerpo de carne y hueso. Eso es lo que... Exactamente, exactamente. Bueno, entonces, Marce y Celi, que son los chicos que llevan el espacio Munay, acá en Mendoza, ellos me ofrecen que iban a hacer unos portales. Estos portales son como si fueran seminarios de conciencia. Entonces, el primer portal se llama el portal Runa y tiene que ver con todas herramientas para mí y para el yo soy, digamos. Entonces, uno conoce herramientas que vienen desde la biocodificación y también de la cosmovisión andina para estar conectado y entender la espiritualidad, pero no mentalmente, sino experiencialmente. No sé si estás en la palabra, pero desde la Sí, experiencia. sí, está muy bien. Ajá. Entonces, al transitar estas herramientas y vivirlas, ahí entendés
qué es lo que significa la espiritualidad, qué es lo que significa el yo soy, qué significan las emociones, lo que sentís, todo, desde un punto muy profundo, pues son como 4 o 5 días de que solamente estaba haciendo eso. Entonces, claro, para mí ese punto fue el despertar, porque fue muy fuerte. El darte cuenta de que cómo puedes lidiar con las emociones, cómo puedes lidiar con tu sentir, con tus pensamientos, cómo aprender a manifestar, cómo sanarte. Bueno, aprendí un montón de cosas que fueron muy profundas. Entonces, ahí fue donde, eh, claro, tuve mucho contacto con mi alma o con mi yo soy. Entonces, esto que yo venía sintiendo cuando yo me acercaba a las personas, o en fin, se sensibilizó un montón más. Entonces, claro, yo estaba, ponele con vos, y a mí me decían, bueno, es de la nave tal, lo están esperando, estaba en el planeta tal, y era como, ah, ¿qué? No, yo no entendía nada. Era muy fuerte, entonces yo me asustaba, porque era, ¿y qué hago con esta información? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Perdón, a ver si entendí bien. Vos estabas con alguien, ¿sí? Y de repente cuando estabas con esa persona, sea hombre o mujer, empezabas a recibir información de que esa persona era de una nave o de un planeta tal encarnado. Ajá, exactamente. Entonces, era muy fuerte la información. Y claramente, como no lo sabía gestionar, ahí aparecían un poco los oscuros y me daban información errónea. Claro. Me daban información errónea. Entonces, claro, yo me confundía más. Entonces, ahí decido hacer el curso de los registros para entender cómo funcionaba el tema de la canalización. Entonces, bueno, lo hago y, claro, ahí empiezo a entender un poco lo de la calla, empiezo a entender cómo es el canal, que yo puedo elegir, que yo me puedo proteger para cuando voy a recibir información. Entonces, claro, ahí, bueno, bien, ahora sí tengo entendido mejor. Entonces, bueno, yo empiezo a hacerme mis registros y empiezo a buscar información, pero estaba muy confundido. Era como no, yo sentía cosas, pero no las podía poner en palabras, entonces no podía llegar a la información. Más también una falta de confianza bueno, que yo experimenté al abrirlo, porque era como, bueno, ¿es real o no? Ya había tenido experiencia con cosas medias raras, entonces era como, ¿es mi ego, no es mi ego, solo es oscuro? ¿Qué es con esto? Entonces tenía mucha duda. Entonces, bueno, me encuentro una chica que, en pocas palabras, me habla sobre Ana Palma. Entonces, nada, bueno, me habló de ella y me resonó un montón. Entonces, bueno, quiero una sesión con él. Entonces, bueno, me pasa el número, le pido turno, me da una sesión. Y bueno, Anita, es portavoz de Arcángel Cara, hay una entrevista en tu canal sobre eso. Entonces, ella, bueno, me atiende, me explica un poco, te da una charla preliminar sobre la información importante a recibir y después hace una canalización donde tus ángeles, guías y maestros se presentan para darte una información. Esta información es a nivel almática más que a nivel 3D. Entonces, nada, primero es una información muy hermosa y también me trajo muchas respuestas a las cosas que yo sentía. Porque, claro, una de mis misiones o cosas a hacer en este plano es traer información. Entonces, claro, ahí entendí por qué el canal y por qué tenía esa sensibilidad. Claro, ahí empecé a entender. También empecé a entender el por qué hice los registros akáshicos, no, por qué hice lo de Reiki, por qué la sanación con las manos, bueno, y más cosas. Entonces ahí empecé, ella me enseñó un método más dinámico para canalizar, que me pareció mejor que el de los registros akáshicos. Y después entendí que eran cosas distintas. Entonces, bueno, empecé a practicar mucho ¿cómo se llama? Con el método de la Anita. ¿Cómo se diferencia? Es importante esto para la gente que está iniciándose en este camino, para quienes están canalizando y tienen dudas, están pasando por esa etapa. ¿En qué se diferencia el método de Anita Palma con el de los registros akáshicos? El método de la Anita Palma viene desde que todos podemos canalizar, todos somos canalizadores. A mí me resonó más ese método porque en general busco las cosas más dinámicas que estructuradas. Por ejemplo, de la técnica que yo aprendí de registros akáshicos, había que cerrar el lugar, curarlo, había que decir una oración. Entonces era como un montón de cosas, era como que no me terminaba de encontrar de esa manera. Entonces, después Anita simplemente te dice, bueno, sentate con un cuadernito
escribí la frase de apertura y listo, ya está. Entonces, claro, era más simple. Después practiqué ¿Cuál meses, es la meses. frase de apertura para empezar a canalizar? ¿Cómo? ¿Cuál es la frase de apertura que propone ella para empezar a canalizar? Ella propone que nos digamos una frase que es así, amado Padre, Madre Celestial, permíteme conectarme con mis ángeles, guías y maestros que accionan para complementar el plan divino aquí en la tierra. Esa es la frase que ella propone para que se haga esta apertura. Por ejemplo, si yo tengo dudas, antes yo siempre hago una pequeña sanación en el lugar, pero es por una cuestión de seguridad mía, porque más allá de que yo esté en este camino de la luz y elija con quién conectarme, siempre hay alguien que se mete. Al Las principio, flores están a la orden del día, por eso es eso, importante que también nos expliques cómo te proteges para que no entren suplantadores o seres no luz dentro de la comunicación. Esto es importante. bien. Yo lo que hago es, yo tengo un imán que es una esencia que está preparada con incienso, mirra y almizcle, con agua diamantina. Entonces, antes de hacer la canalización, hago una pasada, entonces pido, por ejemplo, amado Padre, Madre Celestial, permíteme limpiar esta casa para hacer una comunicación efectiva con los seres de luz, para que me llegue la información que me tenga que dar, por ejemplo, hago algo así, digo lo que me sale en el momento. Después también yo anclo el rayo azul palio platino, porque yo también, una de mis misiones es limpiar, entonces yo trabajo por defecto con esa frecuencia, entonces yo la anclo a todos lados donde voy. O sea, yo voy al laburo, digamos, a mi actividad laboral, clavo. Voy a la casa de un amigo, ponga. Al shopping voy, ponele, a comer, pum. En todos lados lo anclo. Eh, bueno, ya te voy a contar unas cuestiones de eso, de algo de eso. Eh, entonces, bueno, una vez que hago eso, yo digo, bueno, yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, yo soy luz, yo soy amor, y me imagino envuelto en un huevo que sea dorado platino. Entonces, de esa manera yo hago una barrera para mí. ¿Sí? Entonces, después, bueno, ahí escribo la frase que dijimos antes y ya empiezo a hacer las preguntas o simplemente abro canal y que me digan lo que me tenga que decir. Ahora, quiero aclarar algo. Al principio a mí me pasaba que me decían cosas y a mí a veces me daba miedo lo que me decían. Entonces después consultando, preguntando, nada, y entendí que no eran seres de luz. Ahí entendí que nunca te van a dar un mensaje que te vaya a dar miedo o que te vaya a desestabilizar o que no, nunca va a pasar eso. Entonces, si tenés dudas sobre la información, déjala pasar. ¿Está? O sea, no le des mucha más importancia porque hay, la verdad que como hay seres de luz, también hay seres que no están tan en la luz y bueno, así como nosotros limpiamos o laburamos accionamos para limpiar, hay otros seres que hacen Así otra es. cosa. Entonces, eso, ese aprendizaje me llevó bastante tiempo a mí. Por ahí es importante hacerlo, saber esto. Yo practiqué como, no sé, 3 meses seguidos todos los días y aún así seguía teniendo dudas. Pero bueno, eso era una cuestión mía y de falta de confianza mía. Pero bueno, es algo que me costó, o sea, no fue de un día para el otro. Conozco gente que le cuesta un montón y conozco gente que enganchó desde el primer día. Entonces, depende de cada ser eh, cómo lo siente. Bueno, entonces, en estos meses que practicaba la canalización, hice el segundo portal del espacio Munay y se trataba de la biodecodificación. Entonces ahí aprendí y me hice biodecodificador. Después llega un primer encuentro con Anita a Capilla del Monte. Entonces, bueno, fui para allá. Y nada, fue hermoso, fue hermosísimo. Eh, Fue hermoso por estar en grupo, por toda la energía que se mueve. Aparte que era una tarea de agradecimiento, entonces, nada, era como todo hermoso. Me encontré con un montón de personas que me dieron mucha información que me ayudó con las canalizaciones y con todo, y nada, termina siendo mágico, porque, no sé, por ejemplo, yo estuve todo el fin de semana, yo tengo 32, en ese tiempo tenía 31, y estuve todo el fin de semana con una señora que es como si fuera mi abuela. Era como, sí, y sí, hablé un montón, muchísimo con esa señora porque pegamos onda y qué sé yo, y ella también me transmitió sus experiencias que me servían.
y bueno, y claramente yo tenía que ir a encontrarme con ella para entender muchas cosas. Así que nada, Aclaramos que Anita Palma es portavoz de la tribu arcangélica y hace más de 20 años que hace anclajes de luz en el planeta, ¿sí? Y una gran canalizadora. A ver. exacto, sí, sí, es grande la Anita, yo la amo un montón, la Anita. Y, y bueno, entonces, bueno, ahí fue. Después siguió pasando el tiempo, eh, bueno, yo me he ido descubriendo también, he ido también madurando toda la información, porque yo casi todo lo que te he hablado es casi en un año. O sea, lo de los registros, lo de la composición andina, lo de la biocodificación, casi ha sido, eso fueron en 3 4 meses. Entonces fue muchísima información que entré en mi cabeza y también generó un poco de desorden porque me costaba unirla. De hecho, hay cosas que todavía como que necesito, me faltan eslabones para terminar de encajarla, encastrarla toda. Entonces, bueno, empecé también a estudiar más en YouTube, por ejemplo, escuchando a otras personas, otros canalizadores, y me di cuenta que me estaba saturando de información. Entonces, pum, dejé la información. O sea, dejé la información externa y empecé a laburar con lo que había aprendido nada más, porque ya me estaba atosigando, estaba estresado. Entonces, dejé de ver todos los videos, dejé de ver toda la información externa. Solamente escuchaba la información de la Anita y, no, y nada más, y lo que a mí me resonaba. Entonces, ahí empecé a digerir toda esta información, empecé a entender, a unir, a entenderme a mí, a entender por qué anclaba, porque después me di cuenta que mis sueños generalmente eran de combates. Siempre en mis sueños era combates y muchas veces eran subterráneos. Era como que yo bajaba a algún lugar, tenía un combate y después subía. Entonces, después entendí que más allá de que puede ser una cuestión mía psicológica, también tiene un sentido de limpieza, porque lo que estábamos haciendo era limpiar los lugares. Entonces, digo, bueno, mi tarea probablemente es esa cuando estoy durmiendo. Eh, y también muchas veces se me ha dicho que soy un guerrero, entonces también puede ser. Entonces, bueno, así fue llegando todo. Después estuvo el encuentro de septiembre en Capilla, Anita también, y ese fue más fuerte, hicimos varias tareas, y también ese encuentro me mostró otras cosas, porque se mueve tanta energía y tanta información y tanto entendimiento que te sirve para el tránsito de cada uno, digamos. Después, en octubre, ahora hice el tercer portal del espacio Munay, que ahí ya eran técnicas todas del chamanismo. Y estuvo buenísimo, porque también aprendí técnicas de sanación con chamanismo, o sea, desde el chamanismo, y otras cosas más que me unían un poco más a la tierra, que tengo una sensación de unión, o sea, de chamanismo, algo como tengo, medio algo natural. Así que bueno, acá está acompañándome. Y, así que bueno, ha sido todo hermosísimo. Mucha información, pero sí. Excelente, maravillosas tus experiencias. Y cuando recibís la información de que sos pleiadiano, ¿sí? Y que en realidad, como tantos otros hermanos, como los que son parte de los 144.000 en general, se bajaron de una nave para venir para aquí. ¿Qué otra información además recibís? Y mira, por ejemplo, recibo de todo tipo, porque muchas veces yo me pongo al servicio del canal, entonces no solamente es información para mí, sino que para toda la humanidad. Entonces, no sé, también me ha pasado que me llevan a algún lugar, entonces también tiene que ver un poco con eso. Información, por ejemplo, es como si fuera muy científica. A veces me explicaban la relación entre el espacio y el tiempo, eh, el por qué ocurren ciertos eventos, porque yo también tenía dudas, era como, bueno, ¿por qué sucede esto? Y bueno, me explicaban a nivel espacio-tiempo el por qué suceden ciertos eventos y que no son casuales los eventos, sino que tienen un sentido de perspectiva para cada ser. O sea, cada evento le muestra o le sirve para que cada ser perciba algo y se genere información. Esa información después es enviada porque el fin de esta experiencia es generar información.
que se acumula y después se comparte con otras culturas, digamos, galácticas de otros sitios. Y también sirve para la evolución de otras Claro. civilizaciones. Y en cuanto a la ascensión planetaria, ¿recibiste alguna información, por ejemplo, que han recibido otros hermanos y nosotros mismos dentro del grupo de canalizadores en relación a que hay otro cuerpo arriba esperándote en forma inanimada? ¿Qué recibiste en cuanto a eso? Sobre eso no, yo no he recibido nada, lo que sí he visto esa información y de alguna manera he querido llegar y como que quizás todavía no se me da a mí, probablemente no sea el tiempo para mi comprensión, Claro. pero sí lo he visto en videos en YouTube y sé que y se me ha presentado muchas veces, entonces es muy probable que sí, o sea, desde mi experiencia te puedo decir que sí. Lo que sí yo he sentido o he tenido sensaciones de estar de estar acá, pero también estar en otro sitio, pero como si estar como si en otro cuerpo, digamos, como rara la sensación. Como Pero que bueno, es estás como, dislocado. claro, pero no dislocado, sino estar en otro punto. Es como más o menos lo que vos estás hablando. Es como, digamos que más allá de esta información o de los cursos que yo he hecho, tengo algo natural sobre la discolocación, lo que vos estás hablando. O sea, estar en otro sitio, ¿sí? Sí, sí. Pero también he practicado mucho la conciencia, entonces es como si hay en un punto en donde yo me salgo del cuerpo, podríamos decir, y siento todo energéticamente. Entonces es como yo simplemente cierro los ojos y me pongo a sentir y siento cosas. ¿Sí? A veces yo me voy, entonces yo me salgo de lo físico, de lo emocional y lo sentimental Claro, y de lo empiezo a sentir otras cosas. Es como muy difícil de explicar, pero es así, o sea, así lo siento. Entonces, cosas que he sentido, por ejemplo, como si tuviera mangueras enchufadas. Probablemente son implantes, quizás, no sé, eso fue hace bastante, yo igual ya he trabajado con mis implantes, qué sé yo, pero las primeras veces que hacía eso, sí sentía como que tenía como cosas enchufadas y como que estaba en un sitio y como que habían otros seres. Yo pienso que tiene que ver con lo que vos me preguntaste de estar en un cuerpo inanimado arriba y que tenga que ver con esa conexión, pero no he abundado más que con eso. Eh, Sí, o sea, me queda hoy, es como, bueno, en algún momento irá a llegar la información que tenga que hacer. Por supuesto. Además, porque cada uno recibe la información para sí mismo y también para darla a otros hermanos en el momento justo. No Exactamente, todos recibimos toda la información eh, al principio ni en el mismo momento, y la información nosotros sabemos muy bien que se va bajando muy de a poco, sí, en la medida que se va evolucionando conciencialmente y la persona puede asimilarla sin entrar en conflicto con esa información, sin exacto. estresarse. O sea, eso lo sabemos muy bien. Cuéntanos, Franco, ¿cómo te inicias en el camino de la cosmovisión andina en general? ¿Qué significaría esto? Bueno, en la cosmovisión andina arranqué con los portales que hice, con el primer portal y con el tercer portal. ¿Y de qué habla la cosmovisión andina? Yo lo voy a explicar desde mi experiencia y cómo lo vivo yo. Para mí la cosmovisión andina es el entendimiento del todo y el entendimiento de la intercomunicación que yo tengo con el todo. Entonces, yo visualizo o yo veo y yo entiendo que lo que yo tengo a mi alrededor tiene que ver conmigo. Entonces, por ejemplo, esta computadora tiene que ver conmigo, el celular tiene que ver conmigo, este encuentro que estamos teniendo tiene que ver conmigo, el ventilador tiene que ver conmigo, las Está elecciones, unificado, es el uno, la unicidad. la unicidad, exactamente. Ahora, ¿cómo se lee esa unicidad? Generalmente desde la 3D nosotros proyectamos hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si yo tengo algo dentro mío, lo pongo afuera, ¿sí? La idea de ponerlo afuera es para que yo lo pueda ver, porque muchas veces es difícil ir hacia adentro. Entonces yo lo pongo afuera para poder verlo. Entonces, por ejemplo, generalmente hacemos juicio, podríamos decir, hacemos juicio, enjuiciamos. Esta persona me cae mal porque hace tal cosa. Este hace tal cosa. Bueno, esa persona está ahí por un sentido, y es para que yo vea lo que yo estoy proyectando en él.
una pregunta que suele decir, ¿y pero cómo? Yo vi el otro día que robaron. ¿Quiere decir que yo soy un chorro? No, no quiere decir que seas un chorro. Hay un mensaje para vos. Yo, la pregunta que me haría en ese sentido es, ¿en qué te estás robando a vos mismo? Porque se te está mostrando un robo. Entonces, preguntate a vos, ¿qué te estás robando a vos mismo? ¿O en qué estás robando vos? Por ahí hay que desglosar un poco las palabras, pues las palabras tienen un sentido fuerte a veces, pero bueno, ahí está el romper con ese paradigma y animarte a meterte en esas oscuridades a discernir la información. Entonces, de esta manera vas interactuando. Ahora, eso es un estadio de información. Después también tenés un estadio de manifestación o, digamos, cómo negociar con lo que sentís. En este caso, con las emociones, podríamos decir. Entonces, cuando vos sentís emociones, también haces unos trabajos, unas técnicas para poder sacártelo. ¿Por qué? Porque entendés que es una cuestión humana y no tiene que ver con el ser, ¿sí? La emoción tiene que ver un poco más con el ego. Entonces, simplemente la emoción termina siendo información expresada en energía. De hecho, nosotros tenemos 4 cuerpos, o desde mi entendimiento es así, o sea, cuerpo físico, mental, espiritual y emocional. Entonces, no sé, por ejemplo, muchas veces yo siento emoción y la siento mía, pero yo empiezo a discernir o a concentrarme o a tranquilizarme y yo siento como que la emoción se expresa en mi campo áurico. Entonces, cuando la emoción está en mi campo áurico, yo puedo interactuar con ella, pero sin que me esté mortificando, podríamos decir. ¿Se entiende? Es cuando, esto ya no sé si es tanto de la cosmovisión andina, sino es cómo yo lo implementé en mí a la cosmovisión andina y según mi sentir y mi conocimiento, digamos, lo he ido expresando. Entonces, bueno, una vez que yo puedo encontrar y entender la emoción, puedo saber que hubo en algún momento una malinterpretación de de lo que sucedía en la realidad, entonces por eso está esa emoción, ¿se entiende? Esto tiene un sentido de que en algún momento me pasó algo y a mí me dio miedo porque no entendí qué es lo que pasó. O yo percibí algo en ese hecho que me trajo miedo. Entonces, ese miedo, si yo no lo supe resolver, se queda como energía en algún lado, en el campo emocional o en el campo también físico. En algún momento se va a expresar ese miedo porque yo voy a percibir exactamente lo mismo que percibí en el primer momento. Entonces, mi tarea ahí es conectar y entender que fue una malinterpretación de la realidad. Entonces, bueno, una vez que yo entiendo y veo la realidad, no lo que yo percibí, se desvanece, a veces se desvanece, a veces es instantáneo. Ahí también metí un poquito del curso de milagros, porque también el curso de milagros es muy parecido a la cosmovisión andina. O sea, le da otra, pero es la misma información. Eh, Nada más que en el curso de milagros actúa en el campo mental y la cosmovisión andina es en el campo mental, pero también en el físico. O sea, yo con una acción, o sea, yo tengo una emoción de tristeza, yo se la puedo dar al colín y dársela a la tierra para que, porque la tiré, claramente va a ser con respecto a la tierra, para que me ayude a transformarla. Y nada, bueno, es así. A veces en la estructura mental que tenemos por las cosas aprendidas en este plano, por ahí nos cuesta creer que sea tan fácil, pero en realidad sí, es así de fácil. Entre más alto estemos vibrando, podríamos decir, más rápido son las cosas, más rápido se manifiestan y más rápida es la sanación. Ahí escuchaba a Andrea Bernabé, que es bibliotecaria planetaria o algo por el estilo, y ella hablaba en un momento que en un estadio de vibración en donde vos podés salirte del karma. Es como si vos superás ese nivel de vibración o superás esa frecuencia, empezás a estar en tu creación y no en la rueda del karma. Empezás a estar en la rueda del dharma, digamos, que es la parte buena, podríamos decir. Y bueno, sí, yo lo creo En este totalmente cierto. sentido que es también muy importante, Franco, también te interrumpo un segundito. Sí, sí, sí. ¿Cómo estar en alta frecuencia, en forma estable, viviendo en una dualidad, perdón, densa, Ujú. pesada como en la que vivimos, ¿no? Porque a veces se complica un poco estar continuamente las 24 horas del día en alta frecuencia. ¿Cómo se podría lograr eso según tus conocimientos? Bueno, es muy linda la pregunta que has hecho. Eh, Mira, voy a empezar con una frase que me dice un amigo, que es Marce, que es uno de los, digamos, que me transmitió lo de la cosmovisión andina.
y él me dice que lee un libro donde habla que la densidad no puede, digamos, dispersar lo simple, algo así lo dice, pero sí lo simple puede dispersar la densidad. Entonces, con actos muy pequeños nosotros podemos empezar a esa rueda para irnos para arriba, podríamos decir. Generalmente a las personas con las que tengo sanaciones, o sea, con las que ayudo a sanar, yo les digo que empiecen con lo simple, que es, bueno, tomar mucha agua, alimentarse bien, tratar de no comer carne en lo posible, comer verduras, tratar de comer las verduras no cocinadas, sino que sean crudas, porque tienen la vitalidad todavía, eh, comer mucha fruta, tratar de no comer nada procesado, no lácteos, no harina, no azúcar. La sal puede ser del Himalaya. eh, Estar mucho tiempo en contacto, o la mayor cantidad de tiempo que se pueda con la naturaleza, salir a caminar, hacer actividad física. Entonces, eso es como desde lo físico, yo siempre sugiero esa parte. Y después desde un estadio mental es estar en conciencia para entender cómo es el diálogo en mi cabeza, porque eso es muy fuerte, como un pensamiento activa un síntoma. Eso ya es un poco más de la biocodificación. Es un pensamiento que tenés, es un síntoma. O sea, quizás vos en algún momento estuviste pensando en un conflicto y eso te activó una fiebre, por ejemplo. Entonces, el diálogo interno, tengo que ser muy consciente en eso, muy consciente en cómo me hablo, en hablar de manera positiva, en el trato que yo me tengo hacia mí mismo, en el trato, en cómo trato a los demás, al todo, si estoy juzgando, si estoy aceptando, en fin, o sea, se puede aplicar en toda la vivencia de todo el día, puedo estar atento para ver cómo me estoy llevando con mi entorno y también conmigo mismo, que es lo principal. O sea, la relación principal acá es con uno mismo. Entonces, yo me estoy queriendo, yo me estoy amando, yo me estoy dando lo que yo pienso que necesito, estoy descansando bien, me estoy dando el lugar, me estoy respetando, me estoy valorando. Entonces, son muchas las cosas que se pueden ir haciendo, pero también son muy simples. Son muy simples. Mi recomendación es, la semana que viene, que empieza, 7 días, empezar tomando agua todos los días. O sea, 2 litros de agua al día. Bueno, la siguiente semana, el agua más salir a caminar. La tercera semana, las 2 anteriores más una más. Es una manera de crear un hábito y también que, porque si calculamos, te dije una bocha de cosas, pero se pueden ir implementando de a poco. Es más fácil dividir, digamos, el todo, lo dividimos en partes para que sea más fácil integrar. Claro. Meditar también. Meditar es importantísimo, al menos para mí. Desde Mindfulness, podés poner Mindfulness en YouTube y hay 100.000 meditaciones. Y en este sentido, ¿qué le recomendarías a las personas que les cuesta meditar, estar así media hora, una hora como se recomienda, en el sentido de que les cuesta estar quietas o les cuesta entrar en frecuencia, que son personas más activas, que ¿Mm? estar sentada media hora ya es todo un logro, ¿no? Poder hacerlo. ¿Qué les recomendarías? Yo pienso que lo primero que tenemos que chequear es que generalmente hay como una estructura de la humanidad de pensamiento que es yo tengo que hacer las cosas de determinada manera y es el único camino que hay. Primero, sacarme de eso. Segundo, entenderme. Si yo estoy muy inquieto y me cuesta estar una hora, y no, bueno, bajo el tiempo. Una vez escuché un podcast de un japonés que hablaba sobre mindfulness y decía, bueno, si te cuesta 20 minutos, arranca con 10. Y si te cuestan 10, arranca con 5. Y si te cuestan 5, agarra con 2 minutos y medio. Y si te cuestan 2 minutos y medio, agarra con 1,25. ¿Me entendés? Empezá con 10 segundos y eso basta. Ese es el primer día. El segundo o tercer día vas a llegar y vas a darte cuenta que podés un poquito más. Entonces es tener paciencia en el proceso y no querer hacer lo que otro hace, sino es respetar mi espacio y entender que esa paciencia que yo estoy teniendo es tenerme amor a mí mismo, es tenerme paciencia a mi aprendizaje. Entonces eso es como, bueno, arranca con 1 minuto. Si te cuesta estar sentado, hacelo caminando. O sea, simplemente puedes hacer mindfulness prestando atención al viento que pasa por tu piel. O, por ejemplo, chequeando la temperatura del sol. Por ejemplo, prestando atención en la caminata de cómo apoyas los pies. Eso es hacer mindfulness, porque es atención plena. Entonces, bueno, lo vas practicando de a poquito
Y Se puede sabes, hacer a la gente que le cuesta mucho meditar, en realidad la puede hacer con los ojos abiertos, fijando imágenes, como por ejemplo exacto, enviarle luz a la Tierra y en realidad lo está pensando y está con los ojos abiertos, está parada en un lugar, eso también es meditar. exactamente, sí. Ahí agrego algo, me había olvidado, pero hice un curso de mindfulness, entonces de ahí va la recomendación también. Eh, yo empecé mindfulness porque también estaba medio mal, digamos, y una de las maneras que me pareció era meditar. Y fue re loco, digamos, porque yo hice 3 días meditación y yo ya me sentía distinto. Es como muy rápido el cambio. Y simplemente hacía lo que podía. Ponía un video de YouTube de respiración, ponerle atención a la respiración y nada más. Y al tercer día ya mi cabeza había un cambio, que sentía que estaba un poco más relajada. Entonces como 3 días nomás tuve que meditar para sentir un cambio. Entonces no es nada. Es muy eficaz esta técnica. Entonces te recomiendo que hagas un tratamiento con alguien de mindfulness, así estás guiado y eso es mucho mejor, pero si no, en YouTube lo puedes hacer solo, o sea, no es un impedimento, digamos, eso. Excelente. Franco, qué maravilla tus experiencias, los conocimientos que has adquirido a través de todos estos cursos. ¿Qué mensaje final te gustaría mandarle a las personas, enviarles a la humanidad en general? Bueno, esto un poco es canalizado, pero también es una resonancia interna que me gustaría compartir, que es que se habla mucho de la creación de la nueva tierra, de la venida del Cristo, que seguramente muchos de los oyentes ya lo tienen claro qué es lo que significa. Eh, pero el mensaje es la creación desde el corazón para la nueva tierra. O sea, esta creación de la nueva tierra es una decisión desde cada uno de lo que tiene adentro. O sea, generalmente lo proyectamos afuera y esperamos a que el otro cambie, pero en realidad el que tengo que cambiar soy yo. En cada acción, en cada decisión que tomo, preguntarme si la estoy haciendo desde un egoísmo o si la estoy haciendo desde un crecimiento, desde el amor, desde un beneficio para mí y un beneficio para mi comunidad. Claramente no me tengo que hacer responsable de los demás, pero cambia mucho las decisiones desde el amor, desde el entendimiento, desde donde pueda, pero siempre para un crecimiento para todos. Eh, Eso, ese es el mensaje, como amor para todos, luz para cada creación que hagamos, y de esa manera este planeta va a cambiar, desde la creación de cada uno de nosotros. Excelente. ¿Tus redes sociales para que la gente te contacte o te haga alguna pregunta? Bueno, no me las acuerdo en este momento, pero las podemos dejar escritas abajo. Sí, sí, claro que sí. Bueno, eso, gracias, gracias. Las vamos a poner escritas. Me las envías por privado, ¿sí? Bueno, bueno, dale, No hay sí, sí, ningún sí. problema. Franco, 1.000.000 de gracias, realmente. Maravillosa esta entrevista con tus experiencias y tus conocimientos tan ricos. Y nos veremos en alguna próxima entrevista seguramente, para seguir ampliando temas. Bueno, muchas gracias, Patri. Me encantó esta entrevista. La he pasado muy bien. Gracias a Gracias, vos. gracias, gracias. Amigos, y a ustedes, a la audiencia, por favor, compartan, suscríbanse si todavía no lo hicieron, den su like, que esta información pueda llegar a otras personas que pueden realmente elevar su nivel de conciencia y cambiar su vida también, ¿verdad? Nos estamos viendo en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.